Aleluya, sí, Te Señor. doy gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Tomen sus respectivos asientos, hermanos, tengan muy buenas noches. Después de un tiempo aparezco. La verdad que ha sido bastante difícil todos estos días, no solamente aquí en Yacuiba, sino también en Tarija, Santa Cruz y sobre todo el domingo pasado que no pude estar presente en el culto, pero gracias a Dios que Él da fuerzas. Agradezco también públicamente al doctor Ausa, al hermano de la iglesia que me asistió, a la hermana Genoveva, la enfermera. Dios bendiga sus vidas. Y a aquellos también que han estado presentes visitándome, ¿no? Que fueron a visitarme hasta mi lecho de dolor. Amén. Bueno, si usted no lo sabía, los pastores también se enferman. Estos días va a haber una campaña de sanidad divina por los destacados oradores que estarán presentes, donde usted va a tener la oportunidad de poder llevar personas, ¿no? Personas que necesitan de Dios, personas enfermas, personas necesitadas, amigos, familiares. Yo digo, es la oportunidad de nuestra vida, ¿no? Porque la verdad que no muy a menudo se realizan este tipo de campañas. Lo hacíamos antes, bastante seguido, pero parece que hubo un tiempo en que paró todo y ahora se está reanudando actividades de diferente índole. Gracias a Dios, dice que anoche se llevó un festival de la canción, ¿no? Creo que algo así, cristiano, no sé si fue cristiano, pero alguien me dijo que era cristiano, no sé si fue cristiano, pero de todas maneras, el día ya falta poquito, yo quiero anunciarlo antes de seguir adelante. El día miércoles 28, desde el día miércoles en adelante se suspenden todos los anexos porque tenemos que hacer presencia en la campaña. Del 28 al 1 de octubre dará comienzo en la noche del 28 a las 19:30 horas. Usted, como ya dije anteriormente, puede llevar sus amigos, familiares, vecinos, papá, mamá, quizás que están enfermitos, no conocen a Dios todavía, y es la oportunidad que tenemos para que ellos puedan alcanzar el conocimiento de la palabra de Dios. Esta campaña es netamente evangelística, no hay otras situaciones en medio. El grupo Anacondia, el grupo que viene del hermano Anacondia, no tiene ningún interés, no va a llegar ni un peso de ustedes de su bolsillo, porque no se van a levantar ofrendas. El hermano paga sus propios pasajes, ellos pagan su estadía, su comida, pagan todo ellos. Así que gracias a Dios, solamente lo que las iglesias locales, lo que están pagando es el campo que se va a usar, los equipos de amplificación y también las propagandas a través de la radio y la televisión. Eso es solamente lo que se está haciendo, que se está pagando. De parte del grupo Anacondia, ellos no cobran absolutamente nada. Lo hacen de forma voluntaria porque el único propósito que se persigue es que la gente que no conoce a Dios pueda conocerle. Entonces, por eso digo, usted tiene la oportunidad para que su hermano, su primo, su tío, su abuelo o algún pariente que quizás no conoce a Dios, algún amigo, vecino, pueda conocer a Dios. Y si está enfermo, llévelo. Si está en silla de ruedas, llévelo en silla de ruedas. Creemos en este Dios que es poderoso, que Él es inmutable, que en Él no hay sombra de variación, en Él no hay mudanza. Este Dios que permanece para siempre. Como dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Le encargamos, por favor, encarecidamente a los colaboradores, tanto ujieres, camilleros, que tienen que estar en la cancha del Club Sport, allí va a ser la campaña, Independiente, perdón, en la cancha Independiente, disculpen, gracias por la corrección, los colaboradores tienen que estar a las 18:30, o sea, casi una hora antes de comenzar la campaña. ¿Para qué? Para que sean preparados, adiestrados y cada uno ocupe el lugar que le corresponde. Amén. Se suspende todos los cultos en los anexos, así que eso es
muy importante. Y también se necesita de 8 damas voluntarias, 8 damas, mujeres de la edad media, no muy ancianas ni tampoco adolescentes, que tengan fuerza muscular para que sean las camilleras, porque seguramente, como sucede en las campañas, a veces algunas personas caen al piso, entonces tiene que haber mujeres camilleras que puedan levantarlo y llevarlo a la carpa donde se hace la oración. Cuando son mujeres, van a ser tratados como mujeres, por supuesto. Creo que estoy muy de acuerdo con esto. Se necesita 8 mujeres voluntarias de edad mediana, ya, porque a las hermanas muy ancianas quizás ya no van a tener la fuerza suficiente para poder levantarlas. Muy bien. Y también quiero decirle, la campaña comienza el miércoles, pero termina el día sábado por la noche. Entonces nosotros reanudamos nuestro culto aquí en la iglesia. Nuestro próximo culto en la iglesia va a ser el domingo en la mañana a las 9:30 AM, o sea, a las 9:30 de la mañana, donde tendremos la Santa Cena, el culto único que se hace el primer domingo de cada mes. Lo vamos a realizar entonces, una vez que termina la campaña, termina el sábado por la noche, el domingo en la mañana estamos todos reunidos aquí para celebrar la Santa Cena. Amén. Amén. Creo que no es necesario repetir, hermanos, ustedes han prestado la atención correspondiente. Gracias. Bueno, esta noche me toca predicar a mí. Y mientras estaba orando, la hermana Silma, en su oración a mí me hacía más responsable, porque usted sabe que es una tremenda responsabilidad poder predicar un mensaje, no extractado de algún libro de lectura, con antelación, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, sino un mensaje, una palabra que Dios tiene para el pueblo, la palabra que necesita el pueblo. Y mirando los acontecimientos nosotros actuales, yo creo que usted todos los días está enterado de noticias, de violaciones, de muerte, de guerras y qué sé yo, y de amenazas. Justamente el día martes a las 9 de la mañana se hará presente aquí en casa con nosotros un personero que pertenece a una institución a la cual nosotros hace muchos años atrás teníamos comunión y tenemos mucha parte con ellos, que esa fue creada por un gran misionero que fue preso por muchos años, no sé si eran 15 o no recuerdo ahora la cantidad de años, pero estuvo en las cárceles cuando todavía el comunismo dominaba gran parte de Europa. Se llamaba Richard Bubrand. Él falleció, yo lo conocía él personalmente, era un rumano, ahora me acuerdo, un rumano, un alto, un hombre muy elegante, y él en esa reunión que tuvimos nos mostró en sus manos las marcas del cepo, de las cadenas, en sus tobillos, marcas profundas de cadenas durante sus años que estuvo preso. Y no fue un ladrón, no fue un mentiroso, no fue un estafador, no fue un violador, sino estuvo preso por causa de la palabra del Señor. Como dice el apóstol San Juan, muy claramente, yo estaba preso, estaba en la isla de Patmos por la palabra del Señor y por el testimonio de Jesucristo. Y está llegando el tiempo, hermanos, en muchos países del mundo, especialmente en el África, en Asia, donde cristianos están muriendo, donde cristianos son mártires que están sufriendo y completando el número de mártires que algún día van a llenar el reino de los cielos. Dios hará justicia de la sangre de los inocentes algún día. Entonces el día martes va a venir esta persona, va a hablar con nosotros. Yo le voy a invitar al pastor Fausto también para que esté conmigo, a David también, para que tengamos una charla amena sobre la preocupación que tienen ellos, cómo está avanzando esta situación de que muchos pastores y muchos cristianos en algunos países están muriendo por la causa de la palabra del Señor, o lo están matando, lo están asesinando. Y bueno,
Yo escuché por ahí a personas que dicen, ¿cómo es Dios? Porque ante esta situación caótica, ante esta situación tan alarmante que vive el mundo, ¿por qué Dios no interviene? Y la pregunta es en la mente, y creo que es una buena reflexión, ¿cómo es Dios? ¿Qué puede hacer Dios en esta situación? Ante estas cientos de amenazas que están invadiendo al mundo entero. Y yo quisiera esta noche poner 3 puntos de estas amenazas. No voy a predicar sobre eso, sino que quiero solamente recalcar para que usted sepa que estas amenazas son amenazas que pueden terminar con tu vida, con la vida de tu familia y pueden terminar con gran parte de la población mundial. Una de ellas es el comunismo. El comunismo es una religión, porque el comunismo no practica las cosas de Dios, no cree en Dios. Ustedes recuerdan los grandes héroes comunistas como Lenin, Marx, y ellos decían que la religión era como la enfermedad, como el opio, como el veneno, la droga. La religión era como la droga del pueblo. Han pasado los años, hemos visto su fracaso, pero sin embargo, hoy día en Latinoamérica, en nuestros países, está avanzando disfrazado, quizás de socialismo, o puede ponerle incluso hasta algún partido político de nombre, pero sin embargo en el fondo es el comunismo, y está avanzando de una forma sin precedentes, una forma que nadie lo puede detener, y está llenando la mente de los jóvenes especialmente. Usted recuerda hace unos años atrás el símbolo del Che Guevara, grabado, tatuado en los pechos, en los brazos, y su retrato en las casas de las personas, que eso nos habla de este hombre que ha sido un asesino, un criminal, un argentino, lamentablemente argentino, nacido en Córdoba, cómo trajo muerte en Angola, cómo trajo muerte en Cuba y cómo también trajo muerte acá en el propio país, que yo aquel tiempo ya vivía aquí en Bolivia cuando el Che estaba en todo su auge y fue capturado aquí en esta nación boliviana. Pero sin embargo, los jóvenes, su mente ya ha sido perturbada y como símbolo usan su retrato, que es símbolo de rebeldía, de rebelión contra el padre, contra madre, contra la religión, contra toda la autoridad que se imponga, para vivir una vida de libertinaje sin Dios, sin paz. Entonces esta es una amenaza creciente que está en la actualidad disfrazada. Ojalá usted pueda tener la capacidad para discernir, porque hay hermanos y hay hasta pastores que están comprometidos en su ignorancia detrás del comunismo también. Porque dicen que el comunismo, el primer comunista fue el Señor Jesús, que Él lo practicó al comunismo. Y eso es mentira, Jesús no fue comunista. Jesús habló de la comunión, pero de una comunión del amarnos los unos a los otros, no de matarnos, no como hizo el Che Guevara en la isla de los cochinos, allí en Cuba, que acribillaban a balazo a todos los que no tenían la fe y la creencia en Dios. Entonces esa es una amenaza y tenemos nosotros, hermanos, que enseñarlo en la escuela dominical, que esa amenaza está amenazando hoy día toda Latinoamérica. Usted se va a dar cuenta que las guerrillas influenciadas y no solamente influenciadas por el comunismo, sino también pagadas por el narcotráfico, es terrible cómo están avanzando. Yo sé que esto, hermano, que estoy hablando es bastante duro para muchos. Nosotros teníamos un gran líder boliviano que hace muchos años atrás, en la década del 70, hizo una campaña, una de las más grandes campañas aquí en Bolivia, creo que fue el 70 o principios del 80, como era llamado el Santón Blanco.
aquel hombre que fue a estudiar a los Estados Unidos y a través del ministerio de una gran mujer, que fue una de las grandes mujeres del siglo pasado, del siglo XX, Kathryn Kuhlman, él llegó al conocimiento de la palabra del Señor. Él se llamaba Julio César Ruibal. Hizo 3 campañas muy grandes y luego se apartó y se fue a Colombia. Y en Colombia comenzó a hablar de que el narcotráfico no era una cosa buena, que estaba envenenando a la humanidad. Y él siguió hablando abiertamente. Y le amenazaron, dijeron, no tienes que hablar eso. Por supuesto, nosotros, esto es como una visión. Nuestra predicación tiene que ser el Evangelio de Jesucristo. Pero él insistió en eso. Y un día Julio César Ruibal, llegando a la iglesia con su Biblia en la mano, estaba por entrar al templo, pasó una moto y lo acribillaron a balazos con ametralladoras. No le dejaron ni siquiera respirar, lo mataron. Entonces es una amenaza. Y yo creo, hermanos, que tenemos que estar despiertos. ¿Qué es lo que nuestros niños aprenden en la escuela, en el colegio? Porque la mente de muchos niños está lavada y la creencia es que Dios no existe, que Dios no es realidad. Esa sería una de las amenazas, podríamos hablar mucho acerca de esto. Pero otra de las amenazas que está cundiendo, acá en Bolivia también se está sintiendo, es la inflación. Y los precios aceleradamente de los productos de la canasta familiar se van para arriba. Yo escucho decir a mi esposa, a la hermana Alicia, cuando va al mercado, cómo están subiendo las cosas. Sí, es que estamos en un tiempo de inestabilidad, en un tiempo, hermanos, de que hay un país en el mundo, lo voy a decir, China, que está interviniendo casi todos los países del mundo en la parte económica. Y usted no me va a decir que no. Usted hoy compra productos chinos, de todo tipo, hasta hay autos chinos ahora. Entonces, el comercio está avanzando, está prosperando en China, pero los países de Latinoamérica, nos vamos a la bancarrota. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es la inflación? La inflación es que los productos están caros, que hay familias que no le alcanza para poder vivir y tienen que apelar a otros tipos de recursos. Por eso hay robos, por eso algunos se dedican a la droga, a la prostitución. Y hoy día hay una enfermedad que está cundiendo Sudamérica, es que la gente vive de los bonos que le da el Estado para poder subsistir. Y va a llegar el tiempo que solamente la gente va a tener para comer y va a escasear la comida. Eso va a procurar el hambre, las enfermedades y la muerte. Ese es uno de los enemigos que está amenazando a nuestro mundo, hermanos. Y la iglesia es testigo de todas estas cosas que estamos hablando. Y la iglesia tiene que estar intercediendo por estas situaciones. La iglesia tiene que tener conocimiento de estas cosas. La iglesia no puede quedar oculta, no puede estar como una luz que se pone debajo de la mesa. La iglesia tiene que estar en un lugar alto y allí tiene que alumbrar al mundo que está en tinieblas. Que Dios nos dé su gracia. Amén. Ahora, ¿qué podemos hablar de nuestra querida juventud? En nuestra iglesia no son muchos los jóvenes. Es un grupo muy reducido. Yo anoche estaba viendo en la gran la marcha, que era una pequeña marcha. Porque nosotros hemos analizado, hermano, marchas que hicimos la última vez, mucho antes de la pandemia, cuando estaban las iglesias unidas marchando con unidad, y llenábamos cuadras y cuadras y cuadras de personas.
Anoche, no sé si habían 500 personas o más de 500 personas. Muchos niños, gracias a Dios por los niños. Y ojalá que los jóvenes puedan entender de que necesitamos de Cristo. Ya no hay jóvenes que les gusta mostrarse afuera y llevar la Biblia en la mano y decir soy cristiano. Porque muchos de los jóvenes nuestros en la actualidad son ateos. Y usted puede descubrir en su propia casa. Por eso es importante, hermanos, que cuando usted venga al culto, ojalá pueda venir la familia en su conjunto al culto. Yo no llamo que fue un fracaso lo de anoche, pero está en la parte intermedia, entre fracaso y un poco de éxito, porque fue muy poca la concurrencia de la marcha para Jesucristo. Me refiero a otras cosas anteriores, a otras marchas que tuvimos en el tiempo pasado, que se llenaba cuadras y cuadras enteras de gente que proclamaba: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir de la condición moral y de la condición espiritual de los seres humanos en la tierra? La moral tan baja, la verdad que la vida espiritual de la iglesia, y yo quisiera leer un texto de la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 2 al 7. Gloria a Dios. No esté asustado, hermano, por favor. Diga amén por lo menos. No hay ni un amén, están todos en silencio. Capítulo 1 de Isaías, aquí habla de la condición espiritual, la condición moral de las personas. Y dice: oíd cielo y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, ni mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ir al santo Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. De la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que hay herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Yo todavía pensaba en este texto mientras miraba la quemazón de los bosques, y acá nuestro querido Aguarahue también, y la gente que está trabajando allí, tanto la gente común como los profesionales, para tratar de apagar un poco el fuego que avanza y avanza. Qué triste, hermano, es la situación moral. ¿Y cómo es la situación espiritual dentro de la iglesia? Nosotros podemos definir una situación espiritual en la iglesia en los cultos de oración. ¿Cuántos vienen al culto de oración? En ordenanza a lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: orad sin cesar. Orad sin parar. Cada día tenemos que orar, pero se programa cultos de oración en la iglesia y lamentablemente los asistentes son la minoría. Son contados. Tenemos una reunión de mujeres por la mañana, los días sábados que vienen a la oración. Son, creo, contados con la mano, nada más. ¿Dónde están las demás mujeres? O sea, la situación espiritual de la iglesia es baja. Hay poca espiritualidad. No hay amén. Y la situación moral, no de la iglesia quizás,
Pero la juventud nuestra en la actualidad es desastrosa. Es triste ver cómo esa situación moral que hoy día llamamos corrupción, podredumbre, porque ese es uno de los sinónimos de la corrupción. Por ejemplo, pensamos en la política y enseguida se nos viene a la mente la palabra corrupción. Parece que no tenemos otro término. Parece que con los años, en vez de ser política, va a ser corrupción su nombre, porque todo está corrompido, todo está echado a perder, porque la moral está baja, está echada a perder. De la cabeza hasta las plantas de los pies no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Si pensamos en los vendedores de drogas que se enriquecen a cuestas de cientos de jóvenes, hombres y mujeres perdidos, pero por plata no le importa la vida de los demás, porque no hay un corazón que crea en Dios, que tenga temor a Dios. Por eso qué importante es instruir al niño en su carrera, qué importante enseñarle de pequeño para que cuando esa persona sea adulta tenga temor de Dios. Y no creo que un hijo de Dios, uno que tiene temor de Dios, va a vender droga, sabiendo que la droga produce tantos daños en las personas. Si podríamos hablar de la prostitución, no solamente la prostitución de aquellas personas que se hacen prostitutas por causa de necesidades, sino de aquellas niñas que son robadas de sus hogares de temprana edad y son drogadas y llevadas a ciertos lugares y lo inician en la prostitución, donde hay hombres tan malos, de tan baja moral, que esto es tan triste, hermanos, es tan triste. El apóstol Pablo lo calificó como que no hay en el mundo uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos estamos echados a perder. Lamentablemente, yo conocí toxicómanos, personas que están metidas en la droga tremendamente y que se deforman, se desfiguran, que sus cuerpos son maltratados, que es terrible su situación, cómo pueden deformarse. Yo recuerdo en Santa Cruz una señorita muy elegante, pero a través de los tiempos su cuerpo fue arruinado por causa de la droga, y ella, que quizás fue una Miss Brasil, ahora era una Miss Miseria. Cuerpos arruinados. ¿Y cuántos cuerpos arruinados hay en Yacuiba? Es lamentable la situación, hermanos. Como así también, no solamente cuerpos arruinados, sino almas condenadas. Y estos días se le va a hablar a las almas condenadas. ¿Condenadas a qué? A la muerte, a la eternidad sin Cristo y sin salvación. Almas condenadas porque no conocen a Dios, porque cuando uno no conoce a Dios está condenado a ese fin triste, a ese fin que es el infierno, literalmente llama de fuego, como dice la Biblia, y no como lo quieren negar algunos. El infierno es una existencia, es una realidad. Jesús lo enseñó y nosotros tenemos que enseñarlo también. Hermanos queridos, estamos ante una hora negra. Necesitamos urgente
un mover de Dios en la iglesia. Un mover de Dios espiritual, que pueda la iglesia ser llena del Espíritu Santo y un nivel moral de buenas costumbres, donde la mentira queda a un costado y se hable la verdad. ¿Cómo se va a procurar esto? Se va a procurar, ¿sabe por qué? Porque la iglesia tiene que tener un testimonio. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la que tiene que iluminar al mundo que está en tinieblas. Algún día será una noche negra para la tierra. ¿Sabe cuándo será la noche negra? Cuando la iglesia sea arrebatada. Porque mientras está la iglesia acá en este mundo es la luz que alumbra a aquellos que están en tinieblas. Y qué importante es que tú, como luz de Cristo, puedas alumbrar. Y estos días en la campaña, Dios te permita alumbrar a aquellos que están en la oscuridad. Ahora, si no hay un avivamiento espiritual y moral, estamos fracasados. Pero no creo que esto llegue a su caos. Creo que todavía está Dios presente en el planeta Tierra. Así como hay un libro que dice el diablo presente, activo en la planeta Tierra, creo que Dios está más presente y más activo a través del Espíritu Santo y de la iglesia aquí en la tierra. Y Dios está en tu corazón, está en nuestras vidas, hermano. Entonces tenemos que ser luz en esta hora de oscuridad. Ahora, ¿qué clase de tipo es este Dios? Que dijo alguno medio atrevidamente, que no actúa en esta hora precisa, en esta hora. Porque algunos dicen, ¿por qué las cárceles están llenas, están abarrotadas de presos? ¿Por qué los hospitales cada día los médicos y las enfermeras no dan abasto? Hay enfermedades de todo tipo y malestares de todo tipo. Y cada vez hay nuevas versiones de enfermedades, de virus y de situaciones que vienen contra el cuerpo humano. ¿Y qué hace Dios entonces? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? La Biblia es la que nos dice la verdad. Yo sé que Dios es absoluto. Dios es único. Dios no tiene límite. Usted puede poner los atributos que quisiera ponerlo. Dios es la fuerza original. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia sabemos que es la plena revelación, la plena y el único libro que está con esa capacidad espiritual que Dios le ha dado, porque dijo Jesús, mis palabras son espíritu, son vida, para poder decir quién es Dios. Muchos han dicho, bueno, conoce a Dios. No sé si preguntarnos a nosotros esta noche si usted o yo conocemos a Dios. La verdad que en la Biblia hay centenares de cosas que nos dicen cómo es Dios. Pero para eso hay que leer la Biblia y hay que entenderla también. Y hay que ser lleno del Espíritu Santo. Ahora yo quisiera, hermanos, a pesar de que hay varias cosas, pero quisiera hacerle solamente 4 comentarios de cómo es Dios. De este Dios a quien usted está esta noche alabando y bendiciendo su nombre. Ante el caos, ante esta situación que hemos hablado con anterioridad. En primer lugar, la Sagrada Escritura dice que Dios es espíritu. Cuando se acercó en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 9, Jesús, en el pozo de Jacob, teniendo una charla amena con una samaritana, Jesús le dice a esta samaritana, ustedes no saben lo que adoran, dice. Ustedes adoran poniendo su mano hacia Jerusalén, porque hay muchos que aman Jerusalén. Bueno, ámelo a Jerusalén. O al monte Sión. Elevan su mano al monte Sión. Pero Dios no es Jerusalén, ni tampoco es el monte Sión. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Dios no se lo puede ver con los ojos humanos.
Dios no se gasta. Dios no es variable. Dije, no tiene cuerpo. Es ilimitado. Es omnisciente. Es omnipotente. Es todopoderoso. Usted tendría que alabarle a Dios mientras pronunciamos estas palabras porque queremos conocer más de este Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, allí en agonía, ¿usted piensa que no podría venir una legión de ángeles y ayudarle a Jesús y salvarle de su agonía y librarle de la cruz, librarle de los clavos y librarle de la corona? Dios bien lo podía hacer. ¿Usted cree que cuando el diablo vino a tentarle a Jesús para que las piedras esas se conviertan en pan, acaso no podrían convertirse esas piedras en un pan delicioso? Lo podía hacer. Pero tenía que cumplirse la palabra. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Aleluya. Bendito sea el Señor. En el libro de San Lucas, capítulo 4, vamos a leer, versículo 38, cuando Jesús resucita. Jesús no resucita en forma espiritual. Sí, quizás en espíritu siempre estuvo presente, pero resucita en forma física. Y mire lo que da como enseñanza Jesús aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 38. Aleluya, alábele a Dios, hermano. Glorifique a Dios. 24, 38. Después de resucitar, Jesús se aparece a los discípulos y le dice estas palabras. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice así: entonces, espantados y atemorizados, versículo 37, pensaban que veían un espíritu. Recuerde, el espíritu no se ve. ¿Cómo es? El espíritu no se ve. Pero él le dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Aleluya. Amén. Dios es espíritu. Su divina inmanencia. Dios está aquí. Dios está al lado tuyo. Y Dios está en la China. Dios está en Japón. Dios es espíritu. No es un soplo como los testigos de Jehová dicen a veces. Es un viento. Como que fuera una cosa así, una influencia que mueve. Solamente que se ve por la situación de los movimientos, de las ramas y de otros aspectos. Pero Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo. Aleluya. O sea, no se limita a un cuerpo. Usted se limita a un cuerpo. Un día se le preguntaba a un anciano y le dice: anciano, ¿cómo está tu vida? Anciano, yo con esa persona. Bien, muy bien. Mi espíritu está muy bien, mi espíritu está en comunión y comunicación con el Señor. Pero mi casa no está bien. Mi casa se enferma, donde vivo. Y creo que es el lugar temporario. Que creo que pronto vamos a dejar este cuerpo mortal para vestirnos de un cuerpo de inmortalidad para la gloria y la honra del Señor. ¿Cómo está tu casa? Ojalá tu espíritu esté en plena comunión y comunicación con Dios. Pero el anciano dijo: mi casa no, mi casa ya no tiene las fuerzas que tenía antes, ya está vieja la casa. Pero Dios no se cansa. Dios no tiene cuerpo para que se gaste y para que envejezca. Él es el mismo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. ¡Aleluya!
Amén. Así que en Él no hay límite en su cuerpo. No se gasta, no cambia. Gloria a Dios. Aleluya. No hay límites para Dios. Amén. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, porque para Dios todo es posible. Si usted puede llevar mañana, cuando comienza el miércoles, en la campaña a un enfermo necesitado, vaya y crea que Dios es el Dios de lo imposible. Aleluya. Amén. Amén. Él tiene lo más grande en sabiduría, en poder, en dominio, pero también sabe que misericordia. Y también Dios no tiene límite en el amor. Eso es conociendo a Dios. Si la pregunta es para nosotros, ¿cómo es Dios? ¿Y por qué ante tantas situaciones no interviene? Dios, sobre todas las cosas, es amor. Amén. Dios es amor. Ahora, este Dios omnipotente, como hemos dicho, omnisciente, todopoderoso, también es un Dios que es una persona. Una persona que actúa, que ama, que dice, que hace. Amén. Porque una persona tiene sentimientos. Y Dios tiene sentimientos de amor para con el mundo. Y Dios se mueve por esos sentimientos que Él tiene. Y como dice el apóstol Pablo en ese famoso texto, Dios no retarda su promesa, Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, porque no quiere que ninguno perezca. Y es por eso que no viene todavía, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está esperando el arrepentimiento y en esta campaña yo creo que va a haber una gran cantidad de gente arrepentida. Dios eterno, haz la obra, toca los corazones para que esta campaña sea una campaña exitosa, si cabe el término exitoso. Pero exitoso en el sentido de que muchas almas puedan conocer a Dios. No para que nuestra iglesia se llene y para que haya más ofrenda en la iglesia y para que haya más diezmo. Porque algunos tienen ese pensamiento, si tú tienes más gente, vas a tener más entrada de ofrenda y más entrada de diezmo. Perezca todas aquellas cosas, hermanos. Lo que nos interesa así, que la gente no vaya a sufrir en el infierno. Que tenga la salvación, que tenga la paz. Amén. 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 Así que Dios siente, piensa y ¿sabe qué más hace Dios? Perdona. Porque es misericordia. No es como nosotros. Dios es grande en misericordia. Dice la Escritura, lento para la ira, pero grande en misericordia. O sea, nuestro Dios es aquel que algún día nos va a dar algo muy grande. Y vamos a mirar en 1 de Pedro, capítulo número 1, versículos 3 y 4. Eso es esperanza, ¿no? Yo no quiero pasar de largo este texto, porque este texto nos habla muy claramente algunas verdades. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora, esta palabra renacer es importante, porque todo el que quiere entrar al cielo tiene que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Si tú no eres una nueva criatura, no esperes entrar al cielo. Tienes que tener la experiencia del renacimiento. Y dice el Dios que nos hizo renacer. Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia. Ahora, ¿cómo es esta herencia? Acá hablamos de corrupción. Allá ya no existirá la corrupción. Incorruptible. A ver, pronuncia cómo es la herencia. Incorruptible. Acá en el mundo todo está corrupto,
pero allá en el cielo es incorruptible, y si tú vas a entrar allá, entrarás incorruptible también, en tu herencia incorruptible. Dice, una herencia incorruptible, incontaminada, porque no va a haber enfermedades, infectos contagiosas allá. No hay peligro de enfermedad, infectos contagiosos. Acá nos contagiamos, acá tenemos que andar con barbijo, tenemos que hacer esto, el otro, tenemos que cuidar nuestra casa, nuestro cuerpo, pero allá arriba, cuando estemos allá, vamos a ser como al principio, como Adán y Eva, que no tenían miedo de ninguna enfermedad, que si estaba en comunión y comunicación con Dios, que eso vamos a hablar el domingo en la mañana. El domingo en la mañana vamos a hablar acerca de cómo vivía Adán y Eva en el huerto de Edén. Y ojalá podamos volver a ese huerto y vivir como una herencia incontaminada. Y dice que también no era inmarcesible, o sea que quiere decir que no se envejece, que no se marchita. Inmarcesible. Mire, 3 palabras muy importantes: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea que no se envejece, y reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aleluya, amén, amén, amén. Entonces hemos dicho Dios, ¿cómo es Dios? En primer lugar, Dios es espíritu, pero también Dios es una persona. Y hay una tercera palabra, que esta es la última que vamos a hablar: Dios es santo. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu, Dios, ¿qué más? Dios es espíritu, ¿qué más era? ¿No recuerdan? Recién hemos hablado, acabamos de hablar. Dios es una persona, correcto. Y ahora vamos a mirar un poquitito. Dios es santo, santo, santo. Como dice la Escritura, que si tú, hermanos, si tú no eres santo, no vas a entrar al reino de los cielos. Busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué es santidad? No hay pecado. En Él no hay pecado. Él es santo, santo, santo. O sea que, en otras palabras, entre Dios y el hombre hay un abismo terrible, que nadie puede ir de aquí a allá, de allá a aquí. Jesús lo dijo en la parábola de Abraham y de Lázaro. Cuando el rico en el infierno decía, envía a Lázaro para que moje su dedo en la punta con agua y venga a refrescar mi lengua. Y dijo, hay un abismo, hay una separación, que por nada esa separación puede hacer que el hombre pueda acercarse y que Dios pueda acercarse al hombre. Es un abismo, como cuando Jacob escapaba de su familia y de repente sueña en Betel una escalera, que eso parecía imposible. Hablar de comunión con Dios y de comunicación con Dios en aquellos años, no había comunión, pero Dios ya estaba estableciendo una escalera, ya estaba estableciendo esa comunión, ya estaba estableciendo que el hombre podía llegar a la santidad de Dios. ¿No es cierto? ¿Cómo podía llegar? A través de esa escalera que es Jesucristo. Por eso, a través de la historia de Israel, nosotros vamos a ver muchos ejemplos de la santidad de Dios. Lo vemos en el tabernáculo, por ejemplo, cuando el tabernáculo fue dividido en 3 secciones. El patio de afuera, el lugar santo donde estaban los sacerdotes y el lugar santísimo, donde habitaba la plenitud de la presencia de Dios, donde el sacerdote o sumo sacerdote que entraba una vez por año a ese lugar y tenía una cuerda larga que cuando pasaba el velo y tenía campanitas bajo su vestido y entonces atravesaba el velo para tener comunión íntima con Dios. Y el pueblo afuera estaba escuchando las campanitas que sonaban y la cuerda había quedado hasta afuera y las campanitas sonaban mientras el sacerdote ministraba en la presencia de Dios en el lugar santísimo ante este Dios santo.
Pero a veces el sacerdote no entraba purificado, no había correspondiente santidad en su vida, no se había lavado correspondientemente, porque en aquel tiempo tenía que cumplir un montón de ritos para poder entrar. Hoy día, gracias a Dios, que podemos llegar al lugar santísimo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un velo abierto, aleluya, hay como una alfombra roja y llegamos hasta su misma presencia hoy día. Pero solo por Jesús. Y cuando el sacerdote estaba ahí ministrando en el altar, las campanas sonaban. Y si las campanas dejaban de sonar, sonó el sacerdote. Murió el sacerdote. No estaba preparado. Entonces tiraban de la cuerda que había quedado fuera y sacaban el cadáver del sacerdote porque no había entrado correspondientemente lavado, limpio, para presentarse ante este Dios santo, santo y puro. Querido hermano, que Dios nos dé su gracia. Yo sé que Dios con paciencia espera, pero no sé cuánto tiempo irá a soportar. Pero Él está preparando una iglesia, y la iglesia somos nosotros, y la iglesia la está limpiando, la está santificando. No es una iglesia, porque a veces me permito decir, y lo digo con toda libertad esta noche, a veces pensamos que cuando una persona se casa en el altar, si ha sido casada o si ha tenido alguna otra situación antes de su casamiento, exigimos que su traje sea blanco. Y si no, que vengan con un traje crema o de otro colorcito porque ella no es virgen, que ella ha perdido su virginidad, y etcétera, etcétera. ¿Qué dice Dios ante esta situación? Dios va a casarse, se va a hacer las bodas del Cordero, se va a celebrar allá en el cielo, cuando la iglesia sea arrebatada. La mesa ya está preparada. Y dice la Biblia que Dios exige a través de su Espíritu Santo y a través de los pastores una iglesia, no cualquier iglesia, porque la iglesia es una sola, que sea con vestiduras blancas, resplandecientes, que no tenga arruga ni cosa semejante, que esté limpia, que sea santa, que esté purificada. Pero ¿quién era la iglesia? ¿Merecía esa ropa blanca? La iglesia era la prostituta, la iglesia era la pecadora, pero la sangre de Jesucristo hizo eficaz de limpiar, de santificar, aleluya, porque ahora está preparando una iglesia que fuese santa y sin mancha y sin arruga y cosa semejante para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, esta noche. Amén. Amén. ¿Usted cree en la sangre purificadora de Jesucristo? Amén. Aleluya. Así que Dios es un Dios santo. Bendito sea el Señor. Pero ¿cuánto soportará? ¿Cuándo será el fin de todo esto? Por eso, aprovechando bien el tiempo, porque los días son cortos, esté en la campaña, no falte ni un día. Lleve gente a la campaña. No sé hasta cuándo soportará Dios los divorcios, los robos, los engaños, las muertes. ¿Hasta cuándo soportará las drogas, la prostitución, la corrupción de este mundo? ¿Cuándo? Yo creo que falta poco. Será el fin entonces. Ojalá la iglesia haya correspondido al mensaje de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Querido hermano, y el último punto que quiero hablar, Dios es amor. Dios es amor. Eso lo describe muy claramente Juan el Bautista. Dios es amor. No olvidemos los dos grandes mandamientos, que depende de toda la ley y los profetas. Amarás al Señor con todo tu Dios y con toda tu fuerza. Usted puede poner al asesino más grande esta noche ahí presente, al criminal, al burlador, al pedófilo, lo puede poner presente. Y usted dice, ¿será que Dios lo ama al pedófilo? Sí, Dios lo ama.
Aprenda de memoria San Juan 3:16. Y el pedófilo puede convertirse. El pedófilo puede ser un hijo de Dios y puede entrar al cielo. Y la sangre de Cristo lo puede limpiar de todo pecado. Amén. La sangre de Cristo lo puede hacer limpio, porque esa es la palabra de Dios, la sangre que purifica. Ahora, en este plan de salvación está el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios es amor. No piense usted que Dios es un juez que juzga. Sí, va a juzgar en el día final, ante el gran trono blanco. Pero quiero decirle, mientras tanto, hermano, estamos aquí. Quizá tú no lo entiendas mucho, este plan de salvación. Como alguien dijo una vez, yo no entiendo por qué una vaca negra que come pasto blanco, pasto verde, da leche blanca. Pero tú no te pones a investigar por qué. Es la química. Tú la aceptas y tomas la leche. Tú no sabes por qué una semillita negra de la sandía, ¿vio la semilla negra de la sandía? La pones en tierra y de repente sale una sandía jugosa, roja y con su cáscara verde. ¿Pero por qué si era una semilla negra? ¿Por qué la televisión? Yo recuerdo, estaba pensando, cuando era muy chico todavía comenzó la televisión a colores. Y yo pensaba, ¿pero por qué? ¿Por qué la televisión llega de tan lejos, de tanta distancia, atravesando los mares? La imagen llega hasta tu casa. No lo entendemos mucho, pero la aceptamos y la miramos y nos reímos y nos enteramos de noticias. Bueno, si tú no lo entiendes mucho, acepta a Jesucristo. Si no entiendes mucho este plan, si tú dices, ¿por qué Dios hace todas estas cosas y permite todas estas cosas? Cree que en este Dios santo, este Dios justo, este Dios bueno, este Dios, hermano, que es una persona, este Dios que es espíritu. Créelo, acéptalo, recíbelo en tu alma. Aleluya. Querido predicador, tú que predicas en los barrios, en las casas, prediquemos, pero fundados en el amor, no en el odio, no para predicar en contra de otros predicadores. Prediquemos el evangelio de paz, prediquemos, hermano, de la rectitud, de la justicia, de este amor de Dios, de la expiación, del precio que pagó Jesús por nosotros, de la resurrección. Y prediquemos que Cristo volverá otra vez para buscar a su iglesia. Prediquemos de Cristo, prediquemos de este amor tan grande. No te preocupes de otras cosas, no entretengas tu mente con bagatelas de la vida. Es hora de que te pongas seria, querido hermano, querida hermana. Prediquemos a Cristo. Sí, el caos avanzará, seguirá por el mundo. No habrá paz ni tranquilidad. Y muchos serán echados en la cárcel, y muchos sufrirán por causa del evangelio. Pero hermano, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Estamos de pie. Vamos a orar al Señor. Y si tú no lo entiendes mucho, yo te pido, no importa, pero acéptalo, recíbelo. A pesar de todo, ¿sabe qué? A pesar de todo lo que tú puedas pensar y creer esta noche, Dios te ama. ¿Qué dice en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se hizo tan notorio. El amor de Dios se hace tan notorio, salvando mi vida, perdonando mis pecados, haciéndome una persona que viva en santidad para agradarle y para servirle al Señor. Aleluya. Oramos al Señor, por favor, hermano. Oramos, que Dios bendiga su palabra. Si usted quiere levantar su mano, levante su mano. Si ha entendido la palabra, diga gracias, Señor, por tu palabra de esta noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre querido. Gracias por este mensaje, Señor, de vida y de esperanza a las naciones. Sabemos que vivimos en un mundo tan corrompido, tan echado a perder, Señor, de tantas situaciones, Señor, tristes y situaciones tan bajas, Señor, pero oh Dios, tenemos esperanza. La esperanza está en Cristo, la esperanza está en la iglesia, que la iglesia tendrá que predicar y llevar el mensaje con denuedo a las naciones perdidas. Y damos gracias por estos días, Señor, por estos días tan especiales que se va a predicar allí en la cancha, Señor, en el nombre de Jesús. Inspira a los pastores, inspira a los evangelistas, dale gracia para que el evangelio llegue con
fervor, para que el Evangelio llegue a los corazones tristes, a los corazones que están humillados, a los corazones que están atados, a las almas condenadas, que están condenados por el pecado. Oh Dios, para que la gente que llegue al recinto allí no vuelva como ha venido, sino que vuelva como hijo, como hija de Dios, con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que hay un Dios de esperanza, este Dios espíritu, este Dios justo, este Dios que es amor, este Dios que es bueno, este Dios que es grande, este Dios que es sublime, a quien damos la gloria y la honra. Aleluya, aleluya. Vamos a predicar de la esperanza, vamos a predicar, Señor, de la salvación de las almas, vamos a predicar de que Cristo vuelve otra vez a la tierra a buscar a su iglesia, vamos a predicar que Cristo resucitó de los muertos, que derramó su sangre, la expiación tremenda, el precio que pagó para comprarnos, para hacernos santos, para justificarnos ante el Padre eterno. Y es por eso que ahora podemos citar el texto que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos ir a Dios si no es por Cristo. No hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay medios, no hay otros medios. Él es el único medio. Él es la escalera que soñó Jacob en ese gran abismo de la santidad de Dios. El cielo está irradiando de santidad. Los ángeles son santos que adoran y alaban. Pero ahora nosotros podemos acercarnos a su presencia por Jesucristo. Oh Señor, alma que estás penando, alma perdida, acepta a Jesucristo. Ven a la cruz. Ven a este Dios de misericordia. Alma condenada en los vicios, en la miseria, en el pecado. Abre tu corazón esta noche. Dile a Jesús: entra en mi corazón. Tú sabes cómo me encuentro, cómo estoy. Hay un Cristo que te ama. Aunque tú no lo entiendas, acéptalo. Recíbelo, recíbelo. Levanta tu mano, recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús, recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Sé un hijo, una hija de Dios. Aleluya. 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 Sí, Señor. Tú pagaste el precio por nosotros, Señor. Tú lo hiciste tan real. Por eso te alabamos. Te damos la gloria.